un montón de teologías, un montón de mentiras, malas traducciones, versículos cortados por la mitad. ¿Para ustedes no es suficiente? Yo no entiendo. ¿Cómo pueden haber personas que están en el cristianismo ver este tipo de cosas y no reaccionar y no entender que les están engañando? Bienvenidos a una nueva clase de filosofía judía. Hoy vamos a analizar si el Mesías necesariamente debe nacer en la ciudad de Belén. ¿Por qué este es un tema importante? Porque para la religión occidental, ellos afirman que su Mesías de hace 2000 años, que no es el Mesías de Israel, ellos dicen que al él haber nacido en la ciudad de Belén, él cumplió una profecía que está en el profeta Miqueas. Yo quiero mostrarles esta profecía, se las quiero mostrar, acá está en hebreo. En las Biblias hebreas, en el Tanaj, esta profecía está en el capítulo 5, versículo 1. En las Biblias cristianas, esto está en el versículo 2. El cristianismo cambió la numeración aquí por cuestiones teológicas, no voy a explicar esto en este video, pero en hebreo, etc. Les voy a leer en español. Esta es una traducción que se acerca mucho al hebreo. Obviamente no hay traducción perfecta, hay muchas traducciones. Está la de Kat Nelson, que es también una variación de esta. También está la editorial Katz, que también es una variación, pero en fin, dice: y tú, Belén Efrata, eres muy pequeña para estar entre los miles de Judá. De ti saldrá para mí, aquí está hablando Dios, ¿sí? De ti saldrá para mí quien será caudillo en Israel, y su procedencia es de antaño, desde días antiguos. Hay ciertas terminologías que voy a analizar más adelante, como caudillo. La palabra caudillo yo de hecho no la conocí en español, yo sé que es moshel en hebreo. Caudillo, ya vamos a hablar de este término, pero en fin. Si uno lee esta profecía, aparentemente, uno entendería quizás que el Mesías nacería de Belén. Realmente en hebreo no se entiende así, pero quiero mostrarles cómo está la profecía en las Biblias cristianas. Les mencioné, esto está en el versículo 2 en las Biblias cristianas. Intenté traer varias traducciones para que ustedes vean cómo lo traducen las varias Biblias cristianas. Pero, ¿qué ocurre acá? Si uno lee media profecía, acá, digamos, quité el final de la profecía para que ustedes entiendan el punto al que quiero venir. Si ustedes leen solo la mitad de la profecía, y tú, Belén Efrata, eres muy pequeña para estar entre los miles de Judá, de ti saldrá para mí quien será caudillo en Israel. Si ustedes leen hasta ahí, uno podría llegar a pensar que, bueno, ahí pareciera decir que el Mesías viene de Belén, porque así parece. Pero es que este no dice el versículo entero. Si ustedes completan el versículo, Umotzaotav mikedem mimeolam, y su procedencia es de antaño, desde días antiguos. Ahí lo que dice no es que el Mesías viene de Belén, sino que su procedencia, sus orígenes son de Belén, sus ancestros son de Belén. Umotzaotav son de Belén. ¿Qué significa? Como nosotros sabemos, está en 1 Samuel capítulo 17, versículo 58 por ahí, que ¿quién nació en Belén? El rey David. Acá el punto de Miqueas, y si leen toda la profecía en contexto, de eso es lo que habla, es que van a haber personas que se van a hacer llamar Mesías, pero ellos no son descendientes de David. De hecho, en el judaísmo hay conceptos como Mashiach ben Yosef, etcétera, que no son de la línea davídica, por lo tanto no son el Mesías que estamos esperando de la redención como tal. Pero el Mesías que estamos esperando es de la línea del rey David. Entonces, por eso es que acá Miqueas te dice que su linaje es de Belén originalmente, que sus orígenes, su procedencia desde días antiguos es de Belén, no que el Mesías mismo es de Belén. Ahora, ¿qué pasa? Hay dos evangelios que ellos cuentan sobre el relato de donde nació Jesús, que cuentan que nació en Belén. Uno es Lucas y otro es Mateo. En Mateo cuenta que ustedes conocen la metodología de Mateo. Lo que Mateo hace es que él cuenta eventos y luego él trae citas de la Biblia hebrea con malas traducciones o las citas a medias, y Mateo dice que ocurrió un evento y se cumplió dicha profecía, y empieza a traer citas, eventos, citas, para decir que los eventos cumplen profecías. Entonces, lo mismo hace Mateo con esta misma cita de Miqueas, y esto lo hace en Mateo capítulo 2, versículo 6. Esto es lo que dice Mateo: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá. Obviamente hay muchas traducciones, acá traje una de esas, pueden buscar las diversas traducciones, dice básicamente lo mismo: porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Que apacentará a mi pueblo Israel, pero por favor, fíjense, eso no dice la profecía de Miqueas.
La profecía de Miqueas dice, y su procedencia es de antaño, desde días antiguos. ¿Qué hizo Mateo? Mateo arrancó el final de la profecía y lo cambió. Puso un texto que no es el del profeta Miqueas. ¿Por qué Mateo haría eso? Justamente por lo que les estaba diciendo hace un momento. Porque para entender lo que dice la profecía, uno tiene que leer todo el versículo. Uno no puede sacar de contexto y cortar y coger e inventarse cosas que no dicen ahí. Pero es que eso es lo que hace Mateo. Si uno lee toda la cita, uno entiende que no es que el Mesías viene de Belén, sino que sus orígenes, un Motzaltav. Pero acá Mateo arranca lo que nos dice el verdadero significado de la cita, de quién es el que viene de Belén, que es el rey David, la procedencia del Mesías. Y acá Mateo arranca y inserta algo distinto para que los lectores no entiendan. Señores, ¿ustedes entienden la gravedad del asunto? ¿Ustedes entienden lo grave que es que una persona esté jugando con la Biblia para embutirle a las personas un mensaje teológico que no está ahí? Eso, imagínense, ustedes tener un contrato de algún negocio, un apartamento, lo que sea, y que venga alguien, recorte lo que no le gusta y inserte lo que a él le gusta sin la aprobación de la persona que lo hizo. ¿Les parece que tiene sentido? Es que eso es lo que hizo Mateo. Tergiversa la Biblia para que las personas crean que el Mesías nació en Belén, etcétera, toda su teología. Señores, esto es un fraude. Y les voy a decir concretamente, ¿ustedes saben por qué los judíos no creemos en el cristianismo? No es porque odiamos a Jesús, etcétera, no es por eso, no es porque tengamos una venda en los ojos, etcétera, es justamente por este tipo de cosas, por las manipulaciones que hizo el cristianismo con nuestros textos. Cuando los judíos nos encontramos con textos como Mateo, que ustedes saben lo que es el cristianismo, que Mateo fue creado para los judíos, es un evangelio que fue para la casa de Israel. Señores, gracias a Mateo es que nosotros no creemos en el judaísmo. Un aplauso a Mateo, porque por culpa de él es que los judíos no creemos en el judaísmo, porque son todas estas manipulaciones de tergiversar la palabra de Dios que nosotros no creemos en Mateo. Quiero que analicemos las últimas palabras, pues, ok, ya dijimos que estas, digamos, 4 palabras son muy importantes. Umotzata mimekedem, ¿sí? Que su procedencia es de antaño, desde días antiguos. Yo quiero que, para que entiendan la gravedad del asunto, porque aquí no es solo que quizás Mateo se equivocó, como siempre traerán ¿cómo se dice? La excusa de no, es una traducción, el copista, para que vean que esto es algo deliberado, que el cristianismo le miente a las personas deliberadamente en la cara. Quiero que ustedes vean conmigo las últimas palabras, Yeme Olam. Yeme Olam, eso se entiende como desde días antiguos, como desde el pasado. ¿Cómo lo traducen las Biblias cristianas? Ellos no ponen desde la antigüedad o desde días pasados. Esta es la frase, ¿sí? Yeme Olam. Ellos ponen desde los días de la eternidad, desde los días del siglo, de los siglos. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa traducción? Desde los días de los siglos. Yeme Olam. Eso no es así no se debe entender. Y para que se den cuenta, Yeme Olam, esto mismo, ¿sí? Acá está, les muestro nuevamente, Yeme Olam. Esto mismo, Yeme Olam, aparece en otros lugares de la Biblia, en varios lugares de la Biblia. Yo quiero que ustedes vean conmigo cómo las Biblias cristianas traducen esa misma palabra, esa misma 2 palabras, Yeme Olam. Veamos cómo el cristianismo también lo traduce para que ustedes vean cómo deliberadamente el cristianismo cambia las traducciones para ocultarle a las personas el verdadero significado de la profecía de Miqueas. Isaías 63, versículo 9, Yeme Olam, ¿sí? Acá está en hebreo, se los puse en hebreo para que vean que acá aparece en hebreo al final. Y por favor, señores, yo sé que ustedes no saben hebreo, ustedes pueden ver la forma de las letras, no me crean a mí. Busquen ustedes mismos, comparen ustedes mismos, abran 2 Biblias, una en hebreo, una en español, comparen ustedes y por favor vean, comparen el texto de Mateo con el de Miqueas, comparen y no me crean a mí, vean que aquí el cristianismo deliberadamente le miente a las personas en la cara. ¿Cómo traduce Isaías 63, 9? Yeme Olam, desde días de antaño, desde días de la antigüedad. Hey, porque acá sí lo traducen bien y en Miqueas, desde los días del siglo. Porque acá en Isaías sí lo traducen bien. Isaías 63, versículo 11. Y en Meyolam también se dice la misma expresión.
desde los días antiguos, días antiguos, días antiguos. Puse 3 Biblias en español de las Biblias cristianas. Hay muchas más traducciones, pueden corroborar ustedes mismos. Amós 9:11 también aparece. Yemei Olam, Kimei Olam, ¿sí? Como los días antiguos. Entonces, en tiempo pasado, tiempo pasado, tiempo pasado. ¿Por qué ahí sí lo traducen bien? Malaquías 3:4, Yemei Olam. Como días de antaño, días pasados. ¿Por qué ahí sí lo traducen bien? De todos los ejemplos que hemos visto. Es más, estamos hablando del profeta Miqueas. Veamos otra profecía del profeta Miqueas, 7:14. ¿Cómo lo traducen en la vida cristiana? Yemei Olam, que también aparece en el tiempo pasado, días de antaño. Si entienden lo grave que está acá, en Malaquías 5:2 ponen desde los días de la eternidad, y en todo otro lugar a ustedes les cambian las traducciones en español en las Biblias cristianas. Señores, esto es el límite de lo repulsivo. Si yo fuera alguien que está en esa religión, yo iría ya mismo donde los pastores a pedir un reembolso, a que me reembolsen todo el dinero que di para diezmos, porque toda esa teología se basa en mentiras. Miren, una persona que sabe hebreo miren, acá yo conozco un montón de personas que aprendieron hebreo y se dieron cuenta de este tipo de cosas. Uno que sabe hebreo y uno lee esto, a mí me duele, en verdad, me incomoda ver que a las personas les metan una teología falsa, de que el Mesías ya nació en Belén y por eso cumplió una profecía. No, señores, por favor. Y yo quiero que ustedes analicen conmigo ahora otro aspecto, porque, bueno, podríamos llegar a pensar que quizás el texto de Mateo, bueno, las traducciones, quizás los copistas, etcétera. Yo quiero que utilicemos un texto que los mesiánicos usan. Los cristianos mesiánicos, los que no conocen, es una rama del cristianismo que ellos, digamos, judaizaron el cristianismo. Que lo que hace el cristianismo mesiánico es que ellos toman los netzaritas, raíces hebreas, todo este conjunto de iglesias cristianas mesiánicas. Lo que ellos hacen es que ellos usan un texto que ellos lo llaman el Mateo hebreo. Yo quiero que ustedes lean conmigo el Mateo hebreo, porque los netzaritas dirán, no, es que esa es la traducción greco-romana, todo lo que dijiste del engaño en Mateo está en greco-romano, pero en el Mateo hebreo quizás no. Entonces yo quiero que ustedes analicen conmigo lo que dice el Mateo hebreo. A ver, ¿qué dice el Mateo Shem Tov? Mateo hebreo. Dice, este es un folio del libro de Mateo hebreo, ¿sí? Es un folio medieval. ואתה ולחם יהודה אפרתה ארץ יהודה, אין אתה צעיר באלפי יהודה, ממך יצא לי להיות מושל בישראל. ¿Sí? Continúa leyendo que lo de Herodes, etc. Acá, si traducimos o vemos, acá no está la frase completa, nuevamente. Ni siquiera Mateo Hebreo Shem Tov trae la frase completa. Ni siquiera el Hebreo Shem Tov. Es más, me gustaría mostrarles acá el comentario de Mateo, porque no sé si ustedes saben, el autor de Mateo Shem Tov es Shem Tov Ibn Shafrut, que vivió en la Edad Media, etcétera, que él no solamente que él tradujo, digamos, hizo la traducción del Mateo hebreo, sino que él también tiene un comentario. Él trae un comentario para refutar el cristianismo. Los que no sabían, el Mateo Shem Tov es una refutación al cristianismo, pero en fin, veamos lo que dice el comentario de Shem Tov. Dice, Amar Amatik, המגיד כתב להם ואתה בלחם אפרתה ta. Dice que dijo el traductor dijo lo siguiente, o sea, Shem Tov. Dice, Amagit Katablam, el que les dijo esta profecía, o este texto a Mateo, sobre tu Belén de Efrata, se equivocó. Ta. Ki eineno. ואיננו כן בספרים שלנו, acá hay una vav extra, acá el transcriptor en verdad se equivocó con esta vav. וכן בספרים שלנו. Dice que esto de Belén Efrata, como lo trae Mateo, se equivocó. Así no está en nuestros libros, así no está en la Biblia hebrea. Vegam lo betekiat Geronimus. Y también él dice, ni siquiera está así en los textos de Jerónimo, en los textos escritos por mano de Jerónimo. Entonces vemos que ni siquiera el Mateo hebreo lo tiene así. Ni siquiera, aunque busquemos una excusa de que fueron los que transcribieron esto, etc., acá Mateo, deliberadamente, en el Evangelio de Mateo, le miente a la gente. Corta la profecía al final para que engañar a las personas. Yo quiero también que analicen conmigo otro texto, que este es el infame código irreal. ¿Sí? Puse real entre comillas porque realmente no tiene mucho, o irrealmente no tiene mucho.
Y que este es un texto que usan también cristianos mesiánicos o lo que ellos llaman los netzaritas, que son cristianos que se disfrazan de judíos, y lo que ellos tienen es un Nuevo Testamento hebreo, que ellos dicen que está basado en la fuente hebrea original, etcétera. Veamos cómo lo trae el código irreal. Y dice, y tú, Betlehem Efrata, aunque pequeña entre los príncipes de Yehudá, de ti saldrá uno que gobernará por mí a Israel. Así no está conjugado Miqueas en hebreo, uno. Dos, también código irreal quitó el final de la profecía. Cuatro, es un engaño. Nuevamente vemos que no hay forma de justificar. Yo quiero que analicemos, les había mencionado, de esta palabra, la palabra caudillo. Caudillo es como lo traen muchas traducciones, pero en hebreo es moshel. La palabra moshel, que se refiere a este moshel, es un gobernador, un gobernante. ¿Sí? Que sí, hay mefarshim, hay sabios de la Torah que explicaron que acá es una profecía que se refiere al Mesías. No que el Mesías viene de Belén, sino que el origen del Mesías es de la ciudad de Belén. Esa es la idea, que sus antepasados nacieron en Belén, no que el Mesías nacerá en Belén, ¿sí? Porque ustedes saben que el Mesías no ha llegado. Moshel. La palabra que está ahí, Moshel, lo traducen como caudillo. Yo, nuevamente, yo no sé qué es caudillo, yo nunca había escuchado esa palabra, pero Moshel es como alguien gobernante, alguien que gobierna, eso viene de la raíz Memshalá, que es como un gobierno, es alguien que gobierna. Y Moshel suele tener una connotación de guerra, de alguien que comanda guerras, como un general, digamos. Y acá, las Biblias cristianas, ellos traducen muchas veces, por ejemplo, pueden ver acá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. El Señor en Israel, Biblia Jubileo 2000. Señor en Israel, ¿cómo así Señor y con mayúscula? Señores, acá claramente las Biblias cristianas están tratando de meter teología en la traducción. Esto no es un texto, una traducción pura, obviamente. Acá, cuando ustedes ven que ponen, es que Moshe no es Señor. Moshe es un gobernante, como alguien, como un militar, no sé. Pero acá, cuando ustedes le ponen de ti, el que será Señor en Israel, y con mayúscula, acá están haciendo implícitamente la teología de la Trinidad. Les están diciendo, no, en las iglesias les van a decir a ustedes, les van a decir así. Acá, esta profecía habla de que Jesús nació en Belén. Y miren, acá en la Biblia dice que será el Señor de Israel con mayúsculas, porque es Dios encarnado. Entonces, un montón de teologías, un montón de mentiras, malas traducciones, versículos cortados por la mitad. ¿Para ustedes no es suficiente? Yo no entiendo, ¿cómo pueden haber personas que están en el cristianismo ver este tipo de cosas y no reaccionar y no entender que les están engañando? Por favor, en verdad que es doloroso y triste. Ahora, vamos a terminar aquí la primera parte del video y en la segunda parte del video quiero mostrarles lo que dicen los sabios de Israel acerca de esta profecía de Miqueas 5, versículo 1 en las Biblias hebreas. ¿Qué dicen los mefarshim, los sabios de Israel? Porque ocurre mucho que en el cristianismo, particularmente en raíces hebreas y todos estos movimientos, los netzaritas les encanta hacer esto, manipular las palabras de los sabios de Israel, que toman citas de los sabios de Israel o citas a medias, las tergiversan y dan un mensaje que no está ahí. Yo quiero mostrarles en la parte 2 de este video lo que dicen los mefarshim, los sabios de Israel, sobre este versículo para que no se dejen engañar de cuando, digamos, el cristianismo dice, pero no, mira, también los sabios de Israel dijeron que de ahí vendría el Mesías. Falso, no, nunca dijeron eso, pero en el cristianismo van a manipular las palabras de los sabios de Israel. En la segunda parte yo quiero que analicemos este tema.